Esta tarde un grupo armado irrumpió en el municipio de San Miguel Totolapan, en Guerrero, atacó el ayuntamiento, donde se presume que 7 policías murieron al intentar repeler la agresión. Además fue asesinado Conrado Mendoza Almeda, el alcalde, y su padre. Hasta el momento la Fiscalía Estatal confirmó que hay 18 muertos, de los cuales ya han sido 10 los identificados. En este ataque, para evitar el paso de las autoridades, hubo bloqueo por parte de transportistas en los accesos al municipio por más de 15 minutos. Se presume que detrás de la agresión está el grupo criminal Los Tequileros, que había sido expulsado de esa zona. Es una zona de intensísima actividad del narcotráfico. Este grupo de Los Tequileros fue expulsado en 2017. Se dijo que ese grupo ya no estaba operando en la zona porque habían sido matados sus líderes. Pero lo cierto es que hoy hicieron este ataque brutal donde dejaron por lo menos 18 muertos. A través de un video, los tequileros aseguraron que estaban de regreso. ¿Por qué? Yo estoy así en la calle. Yo le dije a mi papá, la gente no se le agradece, la gente deja a la gente. Es parte de lo ocurrido cerca de la 1:30 de la tarde de este 5 de octubre en San Miguel Totolapan, Guerrero. Hombres armados ingresaron a la sede del ayuntamiento, donde 7 policías municipales fueron asesinados al repeler la agresión. Incluso se observan los impactos de bala de grueso calibre. El comando también asesinó al alcalde Conrado Mendoza Almeda, al igual que a su padre, el exalcalde Juan Mendoza, y a otras personas, entre ellas un menor de edad. Las víctimas eran en su mayoría empleados municipales. De acuerdo con los reportes, hubo otras balaceras, incluida en la casa del alcalde, así como persecuciones en el municipio. Los cuerpos policíacos del estado y la policía ministerial salieron en convoy hacia San Miguel Totolapan, pero en el crucero de Poliutla se toparon con un bloqueo de transportistas. Por 15 minutos estuvieron parados sin poder ingresar al municipio. Además, se registró la quema de un vehículo en la carretera Iguala Altamirano. De acuerdo con un comunicado del Estado, se instaló un puesto de mando de policías estatales y elementos de la Sedena, Marina y Guardia Nacional. Se presume que detrás de la agresión está el grupo criminal Los Tequileros, que había sido expulsado de la región entre 2016 y 2017 y que a través de un video aseguró que estaba de regreso. Este grupo opera en Tierra Caliente y su base se encuentra en San Antonio La Gavia. Es conocido por dedicarse al secuestro, extorsiones y cobro de piso. La zona es usada para el cultivo de amapola y está en disputa entre varios grupos, entre ellos la familia michoacana. Conrado Mendoza llegó a la presidencia municipal en 2021 por el PRD y su administración terminaría en 2024. Bueno, este hecho violentísimo, 18 muertos en este ataque, pero no es solamente el hecho de que haya llegado un grupo muy numeroso de sicarios y han hecho esta masacre, no hay otra forma de decirlo, no vamos a mostrarle los videos de cómo quedaron los cuerpos, de cómo fueron asesinados, pero es algo brutal, sencillamente brutal. Pero no solamente eso, es el bloqueo que hacen un grupo de transportistas, el impedirle que lleguen las fuerzas de seguridad al lugar y también algo que refleja lo que no funciona en la estrategia de seguridad. Llegaron las fuerzas federales después del ataque. Esa zona, y ahora dice la gobernadora Evelyn Salgado que ahora sí las fuerzas federales van a quedar bajo control, esa zona bajo su control. Esa zona es un lugar de intensísima presencia del narcotráfico, de una lucha también muy intensa de grupos criminales entre sí. Operan 10 grupos criminales en Guerrero que se están disputando continuamente el territorio. No alcanza con la contención, no alcanza con reaccionar después de que los hechos se produjeron. A estos grupos hay que ir desarticulándolos desde el inicio, no esperar que actúen para después tratar de actuar. ¿Por qué? Porque después lo que tenemos son masacres como estas, con un costo humano y social altísimo. El alcalde asesinado, su padre asesinado, los policías municipales asesinados, gente que estaba en el municipio asesinada. Es un hecho brutal, Viviana.
Sin lugar a dudas, Jorge, y bueno, lamentablemente no fue el único hecho violento. En Morelos, la diputada del partido Morelos Progresa, Gabriela Marín, fue asesinada esta tarde. Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de una farmacia ubicada en la avenida Domingo 10, en la colonia Estrada Cajigal. Una mujer que quienes la conocen dicen que era una mujer de primera, muy trabajadora y sobre todo madre de 2 chiquitos. Y ahora el gobierno de Morelos nos ha dicho y se ha informado que ha montado un operativo para dar con los responsables del crimen, pero bueno, nadie le va a regresar a los hijos de Gabriela a su madre. Sí, y hay un conflicto político. Apenas acaba de asumir su curul en el mes de junio esta diputada, la diputada Marín, como decía Viviana, una diputada con buenas credenciales de un partido local, del partido Morelos Progresa, asesinada de forma artera. Ahí se vio usted al final la foto de quienes son los 2 presuntos asesinos. También la diputada tenía una custodia, no llegó a reaccionar o vaya a ver usted lo que pasó, pero es terrible. Una vez más, diputados locales, funcionarios locales, policías locales siguen siendo asesinados por venganzas políticas y por acción de grupos del crimen organizado. Bueno, descansa en paz. Y vamos a otro tema, no solo el drama de los más de 100,000 desaparecidos, más de 30,000 en este sexenio, sigue presente sin respuestas de fondo del gobierno federal. También continúan los asesinatos de madres buscadoras. El más reciente, el de Blanca Gallardo, en el estado de Puebla. Blanca fue asesinada en un acotamiento de la carretera México-Puebla. Fue emboscada por un comando. Había denunciado que su hija había sido secuestrada por un grupo de narcomenudistas locales y se convirtió en buscadora de su hija y de otras jóvenes, mujeres, hombres desaparecidos. Ahora es una más de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos que ha sido asesinada. Una mujer de aproximadamente 45 años de edad fue privada de la vida tras recibir impactos de bala la mañana de este martes en la colonia Villa Frontera, en la capital poblana. La víctima estaba tendida en la carpeta asfáltica en la lateral de la autopista México-Puebla con 10 impactos de bala. Todo derivó de una llamada al 911 por parte de los vecinos, argumentando que habían escuchado detonaciones de arma de fuego. Más tarde se supo que la víctima es Blanca Esmeralda Gallardo, la madre de Betsabé de 22 años, quien lleva desaparecida desde enero de 2021. La Fiscalía de Puebla informó que ya se realizan las investigaciones para este caso y para el de la joven desaparecida. Asimismo, autoridades estatales lamentaron y condenaron el asesinato de la señora Esmeralda Gallardo. Advirtieron que en las instancias correspondientes van a esclarecer este crimen y van a aplicar la ley contra él o los responsables. Con información de Emanuel Arroyo, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ¿sabe cuál es la desgracia? Que esto que dicen las autoridades locales, federales, vamos a buscar a los responsables. La hija de esta mujer está desaparecida desde hace meses, desde hace años. No la han buscado, no la han encontrado. Por eso están las madres buscadoras tratando de encontrar los restos, o aunque sean las pistas de qué sucedió con sus hijos y con sus hijas. Y cada vez más se repite este hecho de que las madres buscadoras son asesinadas. Ocurre en Puebla, ocurre en Sonora, ocurre en Sinaloa, ocurre en Chihuahua, ocurre en el Estado de México, ocurre en todo el país. Es un doble, triple drama. Desaparecen hijos, desaparecen familiares, desaparecen madres o son asesinadas. Esa es la impunidad en que se mueve este crimen, que es uno de los crímenes más terribles que pueden ocurrir, que le puede ocurrir a una persona, a una familia. No solamente que muera, sino que desaparezca, que ni siquiera se sepa qué ocurrió con él. Bueno, una tragedia que viven cientos de madres en este país. Mientras tanto, en un drama que también se repite una y otra vez en Chenaló, es que fueron quemadas viviendas y desplazadas más de 100 familias por ataques de grupos armados que están en la guerrilla, la política, el narcotráfico y también el tráfico de gente. Ya todo se entremezcla en ese lugar. Los gobiernos tampoco se dan por enterados. Es más fácil, según ellos, no ver. El sector Santa Marta, municipio de Chenaló, en Chiapas, acumula varios días de agresiones por una disputa de tierras en la región de Los Altos, un conflicto que lleva años.
Más de 50 hombres con armas de alto poder destruyeron y prendieron fuego a varias casas. Hombres, mujeres y niños huyeron a las montañas y se refugiaron en la comunidad zapatista de Polo. Nosotros somos los desplazados de la comunidad de Altamilo. Nuestras peticiones somos 138 desplazados que estamos sufriendo por la pérdida de nuestros hogares. Fueron 40 casas quemadas, carros y otras peticiones. Las familias desplazadas perdieron todas sus pertenencias al ser forzados a abandonar sus tierras. Desde el 29 de septiembre se reportaron hechos violentos que, a decir de la prensa local, han dejado al menos 6 personas muertas. De acuerdo con la información, las agresiones se registran en las comunidades Atzamilo y alrededores de Santa Marta. El Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, con sede en San Cristóbal de las Casas, reportó que los ataques y quemas han afectado unas 20 viviendas y a por lo menos 100 personas. La noche del viernes 30 de septiembre, la Fiscalía emitió un boletín en donde reconocía una persona muerta por arma de fuego. En el documento se informa que en una reunión interinstitucional se acordó establecer puestos de control en entradas y salidas de la cabecera municipal de Chenaló. Sin embargo, pobladores denuncian que la única autoridad que está en el lugar es la de la comunidad, quienes afirman están aplicando la ley de usos y costumbres. El 1 de octubre, la Secretaría General de Gobierno urgió a los implicados en los hechos de violencia a atenerse a los tratados de paz que se habían firmado previamente. Lo cierto es que el conflicto, que lleva más de 40 años, es por una franja de 60 hectáreas en los límites de Chenaló y Aldama. En 1970 hubo una distribución de los límites territoriales entre estos dos municipios indígenas y fue hasta 1999 cuando el gobierno remunicipalizó la región y esas hectáreas quedaron fragmentadas en el ejido Manuel Urtrilla, en Chenaló, pero a cargo de comuneros de Aldama. 10 años después, el Tribunal Unitario Agrario logró un acuerdo entre ambos municipios a través de una indemnización y desde 2014 se retomaron las actividades armadas. En septiembre de 2020, pobladores de Santa Marta acordaron analizar una propuesta de las autoridades de gobierno que consistía en la repartición de las 60 hectáreas en disputa, 32.5 para Aldama y 27.5 para Chenaló, así como un monto económico por el pago de las 2.5 hectáreas que cederían. Sin embargo, no hubo acuerdo y continuó el conflicto que ha escalado en violencia. Otros municipios chiapanecos también están en alerta por problemas de tenencia de la tierra. En agosto de 2020, integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, la ORCAO, saquearon e incendiaron 2 bodegas donde se almacenaban granos. Estos depósitos pertenecían a bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el municipio autónomo de Moisés Gandhi, en Ocosingo. Los enfrentamientos son por un conflicto agrario que inició hace más de 20 años. La disputa es por el predio Bosque Bonito y una fracción del Prado en la zona de Cuxuljá, municipio de Ocosingo. Desde 1994, la ORCAO participó con el EZLN en el levantamiento zapatista y la recuperación de tierras. Sin embargo, este vínculo se rompió cuando miembros de la ORCAO comenzaron a tener diferencias con la resistencia zapatista, por lo que se distanciaron y se integraron a los programas de regularización de los gobiernos en turno. Desde entonces, una facción de la ORCAO, que abandonó la comunidad de Cuxuljá, insiste en fraccionar el predio, sacar certificados y vender individualmente lo que dicen es producto de una lucha en común. Muertos, desplazados, viviendas incendiadas en conflictos de tierras relativamente pequeñas entre comunidades que tienen 40, 20 años, 30 años, y en realidad son conflictos políticos que devienen muchos de ellos de las subdivisiones que ha tenido el zapatismo en toda esa región. Subdivisiones políticas, por diferencias políticas, pero tampoco se pueden ocultar otros temas. Como decía Viviana hace un minuto, ahí hay narcotráfico, hay guerrilla, por supuesto, de ahí vienen todos, hay tráfico de gente, tráfico de armas, hay una presencia del crimen organizado cada vez más importante en toda esa zona de Chiapas, y lo que falta
Lo que falta, sin duda, es, por una parte, acciones de seguridad y por otra parte, sin lugar a dudas, mucha, pero mucha más política, porque no puede ser que un conflicto de tierras se siga saldando con muertos, desplazados, viviendas quemadas 40, 30, 20 años después de que se produjo. Falta de todo en esa zona de Chiapas. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y el Instituto Nacional de Migración emitió alerta migratoria para Francisco Javier Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, el gobernador hasta hace muy pocos días. La Fiscalía General de la República solicitó la intervención del instituto porque existe una orden de aprehensión en su contra por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada. Lo anterior con el propósito de verificar, registrar e informar a las autoridades sobre los movimientos de ingreso y de salidas de la persona de Cabeza de Vaca. Así lo han dicho, que tiene que estar vigilado si atraviesa cualquier punto con destino internacional. Y bueno, hay un tema con Cabeza de Vaca que es muy importante, que es las acusaciones cruzadas que se han presentado entre Cabeza de Vaca y el nuevo gobernador Américo Villarreal. Y me parece que la investigación tendría que ir, sin involucrar a Cabeza de Vaca, pero tendría que ir, Viviana, mucho más allá también. Se tendría que investigar, lo hemos dicho aquí muchas veces con la columna Pedro J. Méndez. A ver, apoyaron a Cabeza de Vaca para la campaña y también apoyaron a Américo Villarreal. Hay que investigar a ambas partes y también es durísimo los enfrentamientos que se han dado entre el gobernador saliente y el gobernador entrante. Incluso el gobernador entrante se dijo, regresó al Senado por un día, no se sabe si por el fuero o qué sucedió, pero sabía y él había declarado que tenía una orden de aprehensión emitida del gobierno de Cabeza de Vaca y ahora el que está con esta alerta migratoria es Cabeza de Vaca. Así están las cosas, hay que seguirle la historia a Tamaulipas porque ha sido un estado siempre con unas transiciones muy, muy complicadas y por alguna extraña razón el gobernador entrante siempre quiere meter a la cárcel al gobernador saliente. Y desde que se dio a conocer el hackeo de documentos de la Defensa Nacional, aparentemente por un misterioso grupo llamado Guacamayas, no pasa un día sin supuestas revelaciones, pero la enorme mayoría de estas revelaciones son temas que ya han sido tratados por fuentes abiertas. Muchos de ellos se los hemos presentado aquí precisamente en Todo Personal. Uno de los temas que sí parecen ser bastante nuevos, sobre todo no el tema, pero sí la exactitud de la información que se ha dado, es sobre la salud presidencial que ya ha admitido el propio presidente de México. Así están las cosas. El hackeo de información a la Secretaría de la Defensa Nacional provocó que quedaran expuestos datos sobre diversos temas que conlleva el trabajo de las Fuerzas Armadas. La información en materia de seguridad ha sido abordada en la cobertura periodística del día a día, como el operativo que terminó con la liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán. Otros temas como los detalles del historial médico del presidente López Obrador, quien por cierto confirmó y aceptó que padece angina de pecho, gota e hipotiroidismo, han llamado la atención. El mandatario reconoció tales padecimientos y cuando fue trasladado al hospital para prevenir un posible infarto, dijo que le recomendaron un cateterismo, pero que está muy bien atendido y permanece bajo supervisión médica. Tienen razón mis adversarios. Ya tengo bastantes achaques. Ya estoy chocheando. Pero con lo que me queda de fuerza, miren, vamos a terminar la transformación de México. El presidente rechazó que el hackeo dañe la imagen de su administración porque la información contenida en esos archivos es de dominio público. Además, dijo que no habrá indagatoria por este hecho. La gente sanciona. La salud del mandatario provocó diversas opiniones, no solo en medios políticos, sino en la sociedad en general.
Es por eso que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, llamó a legislar sobre el tema para cuidar toda la información delicada. De acuerdo con las leyes de protección de datos, el expediente clínico de una persona y su estado de salud son datos personales sensibles que por ningún motivo pueden ser difundidos a personas no autorizadas. Bajo esta premisa, la información no debería ser de conocimiento público. El hackeo a correos electrónicos con información de la Secretaría de la Defensa Nacional se atribuye al grupo autodenominado Guacamaya. En agosto, Guacamaya filtró más de 1 terabyte de correos electrónicos de compañías mineras y petroleras de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala y Venezuela. Expertos señalan que se trata de un grupo hacktivista que, a diferencia de los hackers tradicionales, actúa por motivaciones políticas. Y bueno, mire usted, la historia clínica de una persona, de cualquier persona, por supuesto, que es del ámbito de la privacidad. Cuando estamos hablando de un presidente de la República o de altos funcionarios, su historia clínica es de interés público. No tiene que saber, nunca se dice, o se suele tratar de ocultar, pero uno tiene que saber cuál es la salud que guarda la persona que toma decisiones a la cabeza de un Estado, a la cabeza de un gobierno. ¿Por qué? Porque eso puede influir o no en esa toma de decisiones. Sí coincido en un punto con el presidente, no en todos, pero en un punto con el presidente, en que muchos de estos temas ya fueron tratados. Como decía Viviana, incluso aquí mismo en todo personal. Mire usted, algunos de los temas que ya habían sido tratados y que ahora, hoy se manejan en estos días como si fueran absolutamente nuevos. Lo de la línea aérea, esta para la Secretaría de la Defensa, yo creo que es bastante poco viable. El presidente dijo que podía tomar el nombre de Mexicana, hoy se difundía en columnas financieras que podría quedarse la Secretaría de la Defensa con Aeromar. Ya lo había hablado de este tema en la mañanera el propio presidente López Obrador. A mí me parece muy poco viable y algo construido un poco sin conocer cómo funcionan las líneas aéreas y el financiamiento que necesita una línea aérea para ser viable. Aeromar está en gravísimos problemas porque no le alcanzan los recursos. Las otras líneas aéreas también en el país están en la misma circunstancia, en el país y en buena parte del mundo. Otro tema que es interesante, el del Cártel del Noreste en Veracruz, que se permitió la entrada del Cártel del Noreste en Veracruz. Nosotros aquí lo venimos abordando desde 2019. Incluso estuvimos en Minatitlán y Coatzacoalcos haciendo un reportaje 2019 sobre la presencia del narcotráfico y la llegada de fuerzas militares para atender precisamente este problema. Y la relación de funcionarios del Estado, de la anterior administración y de esta administración con los grupos criminales tampoco es desgraciadamente una novedad. Se puso mucho énfasis en el primer día de lo que ocurrió con el Culiacanazo. Bueno, lo que ocurrió con el Culiacanazo, desde el mismo día que estaba ocurriendo el Culiacanazo, aquí le dimos una amplísima cobertura. También se ha hablado en otros ámbitos, escribimos parte de un libro sobre ese tema, un capítulo muy amplio, hablamos con todos los actores. No hay ningún secreto con lo del Culiacanazo. Se dio, como dicen esos cables, la orden desde el gobierno federal de que las fuerzas militares se retiraran cuando las fuerzas militares pensaban que podían llevarse a Ovidio a un avión y mandarlo como estaba pensado en los Estados Unidos. Se dice en otra filtración de las autodefensas de Guerrero. Las autodefensas de Guerrero, desde hace muchos años, venimos diciendo que están ligadas al narcotráfico y a otros grupos criminales. Están ligadas también a grupos de la guerrilla y esos grupos han tenido relaciones con Rusia desde mucho tiempo atrás. No es ninguna novedad. Qué bueno que se refrenda. Pero esas no son novedades. Tampoco es una novedad porque ahí estuvimos, ahí lo reporteamos y ahí se lo mostramos, la situación que se vive en Michoacán. Fuimos a Aguililla y ahí están los explosivos, los drones, lo que hacen los dos cárteles enfrentados para impedir
la operación de las fuerzas de seguridad. Y finalmente, algo que me llamó mucho la atención, dice este señor Genaro Villamil del Sistema de Radiodifusión Pública, de que no abran lo que filtraron, que no hablan lo que filtraron este grupo, supuestamente este grupo Guacamayas, porque puede tener virus. Mire usted, mejor, cuando no se saben las cosas, lo mejor es callarse la boca. Eso Jorge, es un a ver, poco de lo una que pregunta. ¿Será ignorancia lo que ha dicho Genaro Villamil de que esos archivos tienen virus y que no los abran? ¿O será mentir descaradamente? Simplemente es tratar de que no se abran de una forma muy ingenua, de que no se abran esos archivos. Pero bueno, lo que sucede es que las empresas privadas suelen tener mejor sistema de ciberseguridad que aparentemente los que tiene el gobierno. Bueno, lo que pasa es que no se ha invertido en un tema de ciberseguridad. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Se dieron a conocer a los ganadores al Nobel de Física y de Medicina. El primero fue para 3 físicos que demostraron la posibilidad de controlar partículas en entrelazamiento cuántico. Se trata del francés Alain Aspect, al austriaco Anton Selinger y al estadounidense John Clauser. En cuanto a medicina, fue para el sueco Svante Pääbo, quien logró descifrar el código genético de los neandertales. Esto es importantísimo, eso del código genético de los neandertales que descubre Pääbo es lo que permite explicar mucho de las secuencias genéticas que tenemos los humanos, los Homo sapiens, el día de hoy. También la Academia Sueca de Ciencias anunció que los científicos Caroline Bertozzi, Morten Medal y Carl Barry Scherps son los ganadores del Premio Nobel de Química 2022, un reconocimiento que llega debido a su desarrollo de la química del clic y biortogenal, una herramienta para la construcción de moléculas. Bertozzi es la 8ª mujer en recibir el premio y Scherps es el 5º científico en recibir en dos ocasiones el Premio Nobel. Unos científicos extraordinarios. Lo que hacen estos hombres y mujeres en torno a la ciencia es extraordinario. En los próximos días viene el Premio Nobel de la Paz, el Premio Nobel de Literatura, donde ya las casas de apuestas están trabajando y bueno, donde hay algunos dos favoritos que son Michael Houellebecq, el francés, y Salman Rushdie. A ver quién se lleva el Nobel de Literatura. Jorge, es una gran combinación lo que ha sucedido con estos premios Nobel. Bueno, sin lugar a dudas, mentes brillantes, científicos preparadísimos, pero también con apoyo para poder realizar sus investigaciones, porque sin ese apoyo no se puede llegar a nada. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales, puede consultar los contenidos de Todo Personal. Es muy fácil, se lo contamos siempre, escanea este símbolo QR, lo lleva directamente a la plataforma y ahí puede ver todos los reportajes de Todo Personal. Descanse, sueñe bonito y por supuesto, nos vemos mañana aquí en punto de las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.